nada no es por nada, nada no da luz. Bueno, pues así decía una antigua melodía. Hoy vamos a titular este vídeo Historia de un vaso. Bueno, pues la importancia de la luz que nos alumbra a todos en el camino. Sin luz no podemos avanzar, está claro. ¿Qué será eso de la luz? ¿Qué será eso de la luz? ¿Qué alumbró a Abraham? ¿Qué es lo que alumbró a Abraham? Lo vamos a ver en esta historia, en la historia de un vaso, pero que ese vaso se escribe con mayúscula porque lo que contiene en el vaso era especialmente muy especial. Vamos a verlo. Y mirar, en Génesis, el capítulo Génesis 14, del 14 al 24, yo lo leía hace años y no llegaba a entender, bueno, sí se entiende, ¿no? Pero lo que no entendía era cómo se podrían haber desarrollado esos acontecimientos que dice que salió, ¿no? Los acontecimientos cuando el sobrino de Abraham, Lot, fue apresado, y entonces ahí pasan una serie de acontecimientos que yo sí que los entendía, pero no los acababa de encajar en ese puzzle, no los acababa de encajar en ese tapiz de todo lo que es la escritura. Y es lo que vamos a ver. El Génesis 14, capítulo 14, del 14 al 24. Entonces, mirar, vamos a mirar un poquito el versículo cuando justamente en el 14:12 dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y dice, y vino uno de los que escaparon y se lo dijo a Abraham, el hebreo. Entonces, vamos a mirar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de esos versículos del versículo 13, versículo 14, 15, en esa guerra, con esos cuatro reyes, 5 reyes en el 16, en el 17? En esos poquitos de versículos, son 4 o 5. ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarrolla esa historia? Entonces, siempre pensaba yo que había una laguna, faltaban piezas del puzzle. No entendía bien quién era Melquisedec, ese personaje enigmático, misterioso, pero que es y sigue siendo de gran importancia en las escrituras, ¿verdad? Es el misterio. Entonces, bien, vamos a ver. Historia de un vaso. Historia de un vaso forma parte de lo que es el rollo de Melquisedec, que tiene 3 libros. Uno de ellos es Historia de un vaso, y como nos dicen aquí las personas que lo tradujeron, dice que Historia de un vaso narra los acontecimientos que ocurrieron tiempo antes y tiempo después de la gran liberación que Yahweh efectuó mandar a Abraham, ¿no? Por medio de Abraham y sus pastores, para liberar a Lot. Entonces, claro, dices, en esos versículos, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasaría a Abraham? ¿Cómo le mandaría el Señor, el Eterno, a luchar contra esos reyes, ¿no? Contra esos 4 reyes. Vale, vamos a verlo. Entonces, mirar, vamos a ver. Antes de continuar con la historia de un vaso, vamos a seguir reflexionando un poquito. Entonces,
¿Cómo se compuso el canon bíblico? Quiere decir, ¿cómo se eligieron los libros que van en toda la Biblia? ¿Quién los eligió? ¿Cómo se compuso esa elección de los libros de las Escrituras? Entonces, se compuso con los escritos que existían, muy bien, pero ¿estaban seguros que solo existían los que existían? Y no ponemos solo nos ponemos en los tiempos de antes de Yahshua. Los libros que estaban seguros que solo existían los que existían, sin evangelios, ¿eh? Estoy hablando solamente de Torá, profetas y los libros hasta el Nuevo Testamento. Entonces, pues ahí pensando, unos señores que sabían leer y sabían que existían las Escrituras, empezaron a estudiarlas y dijeron lo que debía y no debía escogerse para hacer ese canon bíblico. Claro, observar que es muy importante que supieran leer para decidir cuáles iban a elegir y cuáles no. Está claro que personas que no los leyeran no podrían decidir en el canon, porque está claro y es evidente que no sabían lo que estaba escrito ahí. Entonces, un requisito principal para elegir el canon bíblico es la lectura de los libros, ¿sí? Y ahí ya podríamos entrar si el Espíritu les decía o no les decía los libros que iban a entrar. Bien, entonces los libros estaban escritos y de esos escritos un grupo decidió quitar algunos de esos libros, por ejemplo, los rabinos, pero otro grupo decidió coger y ponerlos en los suyos. Quiere decir, unos sacaban y los que no elegían, los que desechaban unos, otro grupo los cogió y los metió. Esto es, por ejemplo, los rabinos desecharon libros que luego otro grupo los cogió y los puso, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén. Verbigracia, por ejemplo, tenemos ahí el libro de sabiduría, Macabeos, etcétera, que lo sacaron los rabinos, pero lo cogió la Iglesia Católica. Bien. Los rabinos decidieron en su canon que esos no tenían que estar en su Torá, en sus escritos, en sus profetas, en los libros de sabiduría, ¿no? Pero sí que hubo un grupo de católicos o padres, llámese los padres de la Iglesia, y entonces algunos cogieron esos libros que habían sacado los rabinos y los metieron en la Biblia de Jerusalén. Por ejemplo, si tienes una Biblia de estas a mano, lo puedes ver. Pero luego otro grupo tercero decidió sacarlos, y ahí tenemos, por ejemplo, la antigua versión de Cipriano de Valera. Ahí no están los libros de Macabeos, Sabiduría, Judith. ¿Veis? Entonces, en resumen, ¿por qué excluyeron unos, reintrodujeron otros y volvieron a excluir otros si las personas que decidieron esos cánones no creían en el Mesías, por ejemplo? Porque fijaos, el canon de la Biblia, más o menos de fechas, se juntaría, se recopilaría, ¿no? Ha habido muchas en la historia, pero a ver, después de Yahshua, sobre los años 65 después de Yahshua hasta el siglo I, ahí se juntarían todos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y ahí es cuando empezaron a quitar y a poner libros
diciendo que unos eran apócrifos, otros no, pero fijaos en estos grupos. Si las personas que decidieron esos cánones, como decían anteriormente, no creían en el Mesías, que ya vino, ¿cómo tenían ellos la autoridad de quitar algunos libros? Y las otras personas que sí creyeron en el Mesías cogieron los libros que no querían los anteriores, pero que se hicieron imágenes de oro y plata, lo cual se denunciaba a lo largo de todos esos libros. Yo me pregunto, entonces la pregunta es, reflexión, ¿serían las personas más adecuadas para decidir el canon bíblico? Eso lo dejo ahí, cada uno puede investigar, decidir y leer. Bien, entonces, fijaos, entre 1947 y 1948, después de Yahshua, ya en esta época, se produjo el descubrimiento, el gran hallazgo del siglo XX, el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. ¿Cuál fue? Los rollos de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Encontraron pergaminos, rollos de como de 100, 150 años antes de Yahshua. Fijaos. Supongo que muchas personas los han leído, claro. Por supuesto, sobre todo, pues los arqueólogos, ¿no? Los historiadores, los eruditos, los doctores, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron muchos? Sobre todo pastores, ¿no? Pastores católicos o pastores cristianos que dijeron no leáis esos libros porque son peligrosísimos, os pueden quitar la fe. Bueno, pues entonces, sin miedo, porque somos maduros, porque tenemos en nuestra mente, en nuestra manera cognitiva de pensar, podemos discernir lo que está bien, lo que está mal, sobre todo si ya hemos estudiado un poquito lo que es todo el canon bíblico establecido después de Yahshua, en toda esta era. Pues no tengáis miedo, os lo digo, de leer estos rollos encontrados, porque es el gran descubrimiento arqueológico del siglo XX. Y leyéndolos vais a comprobar que no tienen nada de peligro. Al contrario, aclaran mucho. Como vamos a ver hoy, vamos a comentar Historia de un vaso, uno de los rollos que componen el gran rollo de Melquisedec, encontrado en la cueva número 11. Entonces, esta historia de un vaso se compone de 11 capítulos. Hoy vamos a ver unos poquitos, no vamos a ver todos, solo vamos a ver la primera parte y lo podemos ir haciendo poco a poco. Entonces, ¿quién escribió este gran rollo de Melquisedec? Lo escribió Abraham, en obediencia al mandato divino de Yahweh. Y narra los acontecimientos que ocurrieron, como hemos dicho antes y tiempo después, de la gran liberación que Yahweh efectuó por medio de Abraham y sus pastores en aquella ocasión en que liberó a Lot. Como decíamos al principio, todos esos versículos que van de Génesis capítulo 14, vamos al versículo 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta ahí. ¿Qué pasó? Porque hay partes que no sabemos muy bien, ¿no? ¿Cómo fue liberado Lot? ¿Cómo le mandó el Eterno a Abraham ir a rescatarlo? Y todo esto. Pues esto lo tenemos en la historia de un vaso. Es fantástico. Yo no veo nada apócrifo, porque concordancias las hay. Vamos a ver un poquito. Entonces, ya hemos leído antes Génesis 14, del 12 al 13, ¿verdad? Dice, en el 13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo denunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el llano de Mamre, amorreo,
hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Bien, entonces vamos a ver historia de un vaso. Vamos a ver cómo es la concordancia. Si vamos a la historia de un vaso, en el capítulo 1, versículo 1, podemos comprobar y leer cómo estaba Abraham. Estaba descansando bajo la sombra del roble de Mamre, junto a mi tienda, dice Abraham, cuando vi llegar apresuradamente a uno de los siervos de mi sobrino Lot. Casi sin aliento, él comenzó a relatarme sobre la tragedia. Hubo el día anterior una batalla entre las ciudades de la planicie, implicando a 4 reyes contra 5. Como resultado, Sodoma fue derrotada y muchos de sus habitantes llevados cautivos, entre ellos mi sobrino Lot. La noticia me dejó muy afligido, pues al mismo tiempo en que sentía que era preciso salir en su ayuda, me veía fragilizado sin ninguna condición. ¿Vosotros encontráis algo apócrifo en este versículo 1 de Historia de un vaso, capítulo 1? ¿Veis algo peligroso que os quite la fe? No, simplemente nos está extendiendo información de Génesis 14, versículo 13. ¿Veis? Vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Claro que dice, a ver, Abraham era un hombre de paz, no tenía guerreros, no estaba preparado para ir a liberar a su sobrino Lot, porque ¿cómo iba a estar si no tenía guerreros? Si los pastores no estaban entrenados, lo que él tenía era, pues, pastores que cuidaban las ovejitas, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo va a ser el rescate de Lot? ¿No? En el versículo 3 del capítulo 1 de Historia de un vaso podemos decir ahí, mientras reflexionaba, la voz de aquel, con mayúscula, que siempre me guía, resonó en mis oídos diciendo, y en el 4 dice, Abraham, aún no le había cambiado el nombre, no menosprecies los instrumentos de los pastores, pues santificados por el fuego del sacrificio, habrán de conquistar la gran liberación de su sobrino Lot. Entonces dice, ¿cómo voy a luchar si no tengo armas? Pero lo que tenían los pastores tenían, en lugar de escudos, cargaban vasos como recipientes en sus cinturas, siempre llenos de agua fresca. También tenían pequeños recipientes con aceite de olivo para curar las heridas del rebaño. Y en lugar de trompetas resonantes, también llevaban los cuernos para convocar al rebaño. O sea, fijaos los instrumentos que tenían los pastores. Tenían unas vasijas de barro, unos vasos de barro para el agua fresca. Tenían aceite de olivo para curar las heridas de las ovejitas y también tenían unos cuernos pequeños para llamar al rebaño. Y dice, ¿pero cómo voy yo, Señor mío? ¿Cómo voy yo a rescatar a mi sobrino Lot con estos instrumentos? Pero le dice el Eterno, dice, no menosprecies los instrumentos que llevan los pastores. Bien, vamos a seguir un poquito más. Entonces, el Eterno le manda hacer algo con esas herramientas, con esos instrumentos que tenían los pastores. Y del capítulo 1 de la Historia de un vaso, capítulo 1, desde el versículo 5 al versículo 11, el Eterno le da órdenes y le hacía avanzar por la fe para que realizara unas acciones. ¿Qué le dijo? Pues le dice, Dios le manda a hacer dentro de un vaso, del gran vaso, de un vaso, y le manda poner, con ese vaso le pone con aceite de olivo, luego con lana de las ovejas le hace una mecha y le dice, le ordena a Yahweh,
encender la mecha con el fuego del altar. Entonces, al aproximarse al fuego sagrado que ardía todavía de los sacrificios de la mañana, pues cogió una pequeña llama y la fue alimentando del aceite hasta convertirse en una llamarada que podía ser vista a lo lejos. Y decís, pero a ver, no entiendo, ¿qué le manda a hacer el Eterno a Abraham para ir a rescatar a Lot? Bueno, con ese vaso que llevan los pastores, hace como una llama. Sabéis que el aceite con una mecha prende y ahí tienes como una llama, como hacer una vela, ¿no? Bueno, y decís, esto ya no me gusta porque parece que esto no sea verdad, de la verdad del Señor, de Dios. Bueno, tener un poquito de paciencia, ¿vale? Porque es muy bonito todo lo que nos cuenta, cómo se desarrolla ese acontecimiento, esa batalla del Señor para rescatar a Lot. ¿Qué más? Entonces le dice el Señor, a ver, Abraham, ese vaso con esa llama, te la pones colgada detrás en la espalda y Abraham se la pone. Dice, no sé, Señor mío, no sé, ¿qué quieres con esto? No entiendo lo que me estás, ¿no? Y dice, y le acompañaban 600 pastores. Pero, ¿qué pasó? Que en el capítulo 2 de Historia de un vaso, muchos pastores comienzan a separarse de él porque tienen vergüenza de que Abraham vaya por la calle de día con esa llama en ese vaso. Totalmente. Mirad. Dice en el Historia de un vaso, capítulo 2, versículo 3, dice, avergonzados ante todo esto, muchos pastores comenzaron a separarse. Algunos regresaron hacia sus tiendas, mientras otros se unieron a aquellos que se reían de mi comportamiento extraño. Claro, imaginaos un hombre, bueno, además Abraham, que estaba, ¿no?, de sacerdote en el templo, el que él, como el sumo Cohen, ¿no?, que era el que hacía los sacrificios y hablaba al pueblo. Entonces, claro, todo el mundo viéndole con ese sinsentido en un vaso llevar una llama ardiendo, tenían vergüenza. Y muchos de los 600 pastores los dejaron, se separaron de él. Y fijaos, también Sara, su esposa, Sarai, también tuvo vergüenza. En el versículo 6 del capítulo 2 nos dice, el mismo menosprecio de aquellos que me llamaban loco por conducir en pleno día la llama que había desprendido del altar. Estaba pensando en Sara y Sara también tuvo vergüenza de su marido de que llevara esa llama ordenada por el Eterno para rescatar a su sobrino Lot. Bueno, pues hasta aquí. Vamos a ir resumiendo, ¿eh? Pero a pesar de todas estas risas, de todas estas burlas, Abraham llevaba en la espalda ese vaso con la llama y sigue la orden del Eterno. Va siguiendo. Vale, vamos a seguir un poquito más. Entonces, en el capítulo 3, ahí Abraham empieza a reflexionar, reflexiones de Abraham y la llama, esa llama desprendida del altar. Y entonces Abraham cae en la cuenta, en el versículo 5 del capítulo 3, dice, súbitamente se me grabó en la mente la convicción de que aquella pequeña llama que se había desprendido del fuego sagrado era una representación del Mesías que se desprendería del gran Yahweh. Y ahora sí que vemos, ¿veis? Ahora ahí vemos al Eterno, a Yahshua, el Eterno cómo se desprende en una llama que representa al Mesías. ¿Veis? Entonces ya comprende un poquito más Abraham por qué llevaba esa llama encendida para rescatar a Lot, porque representaba al Mesías.
Bien, vamos un poquito más. Entonces, cuando iba solo por el camino con su llama prendida, pues muchas ovejas animalitos, le empiezan a seguir. Y entonces los pastores se ponían furiosos porque perdían a sus ovejas y seguían a Abraham. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, en Historia de un vaso, capítulo 4, versículo 1, dice que 300 pastores se juntan con Abraham. Mira, es como que se arrepienten y dicen, pues no estará tan mal lo que está haciendo Abraham con esa llama encendida en ese vaso. Y entonces pone que dice hay 300 pastores en el versículo 1, pero dice que tuvieron lucha espiritual hasta que ellos recapacitaron y dijeron, no, vamos a seguir a Abraham. Bueno, entonces, fijaos, aquí nos dice, en el versículo de Génesis 14:14, si veis, vamos aquí al versículo, vamos a ver una concordancia, dice en Génesis 14:14, vamos a ver, dice, Génesis 14:14, lo tengo aquí, y dice, y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió. Eran 318. Fijaos que coincide totalmente con Historia de un vaso, capítulo 4, versículo 1. Mirar. Dice, tal desconfianza pronto desapareció, dando lugar a un sentimiento de mucha alegría cuando descubrí que eran mis fieles pastores. Ellos se fueron aproximando en pequeños grupos de 12 hasta alcanzar el total de 300 pastores. Al mirar hacia ellos pude notar en sus semblantes las señales de una gran lucha espiritual que tuvieron que enfrentar para estar a mi lado. ¿Os acordáis que primero eran 600 y luego eran 300? ¿Veis? Vamos a seguir un poquito, porque aquí pone 318, ¿verdad? Pero aquí dice 300, me faltan algunos. Vale. Pues si vamos al versículo 2 de Historia de un vaso, capítulo 4, pone, me alegraba con la presencia de mis humildes pastores cuando llegaron en dirección nuestra Asner, Escol y Manre, acompañados por 15 hombres armados. Y ahí tenemos los 318 pastores que nos viene en Génesis 14:14. ¿Veis? ¿Encontráis algo de apócrifo aquí en lo que estamos leyendo? Solo nos está relatando esa parte, toda esa parte que falta en Génesis. Es impresionante, yo me quedo impresionada porque ahora lo entiendo. Fijaos que nos pone 3 nombres. Dice Arner, Escol y Manre. Si vais a Génesis 14:24, podéis comprobar que ahí están. Dice, sacando solamente lo que comieron los mancebos y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. ¿Veis? Como todo. ¿Veis apócrifo algo de aquí? ¿Seguís teniendo miedo por leer estos libros? Si son, esto es lo que falta, las porciones de esa historia de Abraham. Son las porciones, la porción que falta, ¿vale? Bueno, entonces, os voy a resumir un poquito cómo es ese rescate, cómo utilizan esas herramientas de los pastores que decíamos, el vaso con el aceite, el cuerno. Solo eran tres cosas. Era la vasija con agua para dar de beber,
la vasija pequeñita con aceite para curar las heridas de las ovejitas y el cuerno para llamar al rebaño. Bueno, pues con esos 3 instrumentos liberan a Lot. ¡Qué impresionante! Fijaos que había como 9 ejércitos, ¿no? Ahí enfrentándose y los tenían ahí a todo el pueblo que los iban a destruir. Y vamos a seguir un poquito. Entonces, fijaos que esta estrategia del ataque que iba a hacer Elohim para rescatar a Lot está en Historia de un Vaso, capítulo 4, del versículo 4 al versículo 10. Bien, vamos a resumir un poco. Y fijaos, no lo voy a leer porque si no me da tiempo, leerlo vosotros, no tengáis miedo porque no es nada que no pueda hacer el Señor, como siempre ha hecho y siempre lo hará, y siempre lo está haciendo. Entonces, Lot también sin saberlo contribuyó en la estrategia del Eterno. El Eterno hace muchos milagros. Entonces, total, a ver si lo puedo yo resumir con mis palabras. Porque de estratega militar, ahí. A ver, por la noche estaban los soldados, los reyes, los soldados enemigos, ¿no? Vamos a decir así. Estaba en oscuridad. Sale Lot, sin saberlo, tenía como una pequeña velita, y cuando llega a un punto de oscuridad, ahí estaba esperándole Abraham y enciende la mecha, y esa era la señal cuando los pastores que le acompañaban tenían que encender todas sus mechas y tocar los cuernos de carnero, los cuernos. Entonces se despertaron los enemigos y estuvieron confundidos, pensaban que eran un ejército gigantesco para vencerles. ¿Y qué pasó? Que se mataron entre ellos. Y a la mañana siguiente, cuando vio Abraham todo el campo, vio, como cuenta aquí el versículo 21 del capítulo 4 de Historia de un Vaso, dice: cuando amaneció, se reveló ante nuestros ojos un escenario de completa destrucción. Todo el pueblo estaba cubierto por millares de cuerpos rasgados por sus propias espadas y lanzas. Fijaos, la estrategia del Señor. Sin armas de lucha, Él siempre vence. ¿Por qué? Porque es el Eterno, porque es el Todopoderoso. Y así fue como salvó a Lot, rescató a Lot. Fijaos todo este trocito de tiempo que hemos estado así hablando de estos 4 versículos nada más, que son las partes que faltan para que nosotros podamos entender. Esa llama desprendida era el Mesías. Y lo pone aquí. 100 años, 150 años antes de Yahshua. Impresionante, ya estaba escrito. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo aquí en el capítulo 5 de Historia de un Vaso. Y vamos a comprender también quién era el propio Melquisedec, el que estuvo con Abraham después de esta batalla y de la liberación de Lot y le dio diezmos. Era el propio Yahshua. Y lo pone aquí, en estos libros tan apócrifos. Bueno, pues el Señor nos da cada vez más fe, más discernimiento con su palabra. Y vamos a seguir estudiando. El siguiente estudio, si es la voluntad del Eterno, seguiremos en el Historia de un Vaso, capítulo número 5, para que veáis que no tiene nada de apócrifo y hay muchas concordancias que son maravillosas, preciosas del Eterno, que están también en ese canon bíblico que muchos eligieron y que se supone que tenían la autoridad para quitar y poner. Pero ahora todo
sale a la luz, porque tiene que salir todo a la luz para confirmarnos que Yahweh, Yahshua, es el mismo. Y se ha manifestado muchas veces, de muchas maneras, a su pueblo para su eterno plan. Así que muchas gracias al Eterno, porque todo lo hace Él, Todopoderoso. Amén y amén.